Impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis, donde su bienestar físico y emocional toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García. Muy buenos días, amigos que sintonizan a esta hora Radio Caracas Radio. Sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Desde ya los saludan en la gerencia general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya. Esta media hora Marilia García. Recuerden que para sintonizarnos en vivo lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en Twitter por @RCR750 también. Nos pueden sintonizar a través de nuestra página web rcr750.com y suscribirse a nuestro canal en YouTube colocando Radio Caracas Radio. Allí nos podrán sintonizar en vivo o también buscar todos aquellos programas que deseen verlos, porque bueno, a esta hora no pueden conectarse en vivo, lo pueden hacer luego. Dosis Plus. Dosis Plus. Y es así, hoy tenemos nuestra sección Dosis Plus porque hoy es viernes de conocer los emprendimientos, de conocer toda esta onda de nuevos emprendimientos dedicados a la salud. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es el turismo ecológico y cultural, porque esto también beneficia a nuestra salud mental, y es que viajar, conocer, saber sobre todo esta parte. Ya acá en nuestra sección hemos hablado un poco sobre la parte del turismo, porque vemos hoy en día que hay muchas rutas, hay muchas personas que se han dedicado a conocer Venezuela. Quizás en medio de esta pandemia nos ha dado como que, bueno, vamos a conocer Venezuela, nuevas rutas, y hoy vamos a conocer, pero este turismo que es cultural, este turismo que es histórico. No es nada más ir a un sitio quizás en Caracas, en La Guaira o en Miranda, y nada más ver lo bonito, lo atractivo que puede ser el lugar, sino conocer la historia y la cultura de ese lugar. Y es por eso que hoy tenemos acá en nuestro estudio a Dervis López. Él es paramédico, director, fundador de Fundea, y es que justamente vamos a hablar sobre Fundea, que se dedica al turismo cultural y ecológico. También es guía de rescate de montaña y gestor cultural. Bienvenido, Dervis. Vale, gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí. Siempre hemos hablado, he seguido tu trabajo en Fundea, siempre me ha llamado la atención los recorridos que hacen, sobre todo aquí en Caracas, porque pareciera que nosotros los caraqueños, los que vivimos acá en la capital, decir que hacer turismo acá en Caracas es como que decir ¿qué turismo podemos hacer acá? Si nada más, por ejemplo, los que nos representa es el Ávila. Decir, bueno, subo al Ávila, me distraigo un rato y bajo, pero resulta que tú en Fundea vienes haciendo desde hace mucho tiempo estos recorridos ecológicos, estos recorridos culturales e históricos que son muy bonitos, que nosotros los caraqueños rescatemos. Pero quisiera comenzar, ¿qué es Fundea y cómo nace Fundea? Bueno, como te dije, primero que nada, gracias por la invitación. Fundea nace por la necesidad de rescatar la historia oral. Uh-huh. Esa historia que no nos cuentan los libros. Empezamos a investigar, a buscar información, a entrevistar abuelos, y empezamos a obtener una gran cantidad de información, uh-huh, del cual nos fuimos a compartirla por los medios tradicionales, foros, talleres y charlas. Pero casi nadie iba porque se nos ha enseñado que la historia es completamente aburrida. Exacto. Aprendemos para pasar el examen y el día siguiente se nos olvidaron las fechas, se nos olvidó todo. Uh-huh. De hecho, un resumen de nuestra historia, la historia que vemos en la escuela, liceo y universidad, son héroes, fechas, batallas, causas, consecuencias y grandes familias. Aparentemente es como que no cuentan la gente del pueblo, no cuentan se hablan de los grandes generales, los grandes ejércitos, pero no se habla de los soldados, no se habla de la tropa, no habla de lo que había detrás de cada tropa. Entonces, empezamos a amalgamar y a buscar cuál es la estrategia para poder enseñar esa historia. En un trabajo de campo, fuimos con un pasante, un estudiante que nos ofreció para llevar su cámara a entrevistar a una señora. Pasamos por un sitio histórico, uh-huh, y le contamos la historia porque él estaba fascinado. Él parecía Heidi pegando brinco en una nube, claro, viendo todo, tomando fotos, y esa emoción nos contagió. Pero también vimos
que le contamos la historia del lugar, pero cuando entrevistamos a la abuela, volvió a salir la pregunta del sitio. La abuela le dijo lo mismo, la historia del lugar, pero después le dijo cuál era la importancia de ese lugar para la comunidad, porque era el sitio de reunión de encuentros de hacía más de 100 años, de fiestas, saraos, reuniones importantes para el pueblo, y también nos dio la importancia que era para su familia el lugar, porque su mamá y su papá se conocieron ahí en 1912, en una fiesta. Entonces vimos que el patrimonio tiene una concepción desde lo objetivo y lo subjetivo, y esto subjetivo está desde lo local y desde lo particular. Entonces, mira, de ahí sacamos dos premisas. Uno, de que cada camino tiene una historia que puede ser contada, y la otra, de que nosotros podemos contar la historia allí en el propio lugar de los hechos. Empezamos a buscar cuáles experiencias había en Caracas sobre este tipo de tema. Empezamos a ver lo que era un poco el turismo cultural, mayormente los avances que tenía España, Europa, en Latinoamérica, pero en Caracas no había un referente. Entonces se nos hizo porque cuesta arriba, porque empezamos a organizarnos nosotros. Nuestra primera ruta fue en La Guaira. Y lo primero que te decían era: ustedes están locos, no vas a meter a caminar por ahí, eso es peligroso. Exacto, porque esa es la mentalidad, por ejemplo, que tenemos nosotros los caraqueños. Sí. Aparte de no conseguir algo atractivo en Caracas, la inseguridad. Mira, atractivo tenemos muchísimo. Lo que pasa es que a nivel cultural, después de los años 60, cuando ya muchísimo antes, siempre usaban los espacios públicos. A partir de los años 60 para acá, empezamos a utilizar los espacios cerrados. Empezamos a tener la cultura de un centro comercial, tenemos que donde vamos a tener todo para ser tranquilos. Si quieres un área verde, bueno, voy a colocar un jardincito dentro del centro comercial y cumplir todas tus necesidades allí. Y entonces también te hablan de la seguridad, y por eso muchos espacios públicos quedaron en abandono, muchos se perdieron. Pero esos espacios públicos se vuelven seguros y se vuelven parte de la cotidianidad cuando todos empezamos a retomarlos, a usarlos. A valorarlos también. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Nuestra primera ruta en Caracas fue en el Calvario, imagínate. ¡No! ¡Tú estás loco! Pleno centro de Caracas, el silencio. Ajá, el 23 está cerca y no. Yo le dije, no, pero es seguro, vamos. Y bueno, la primera contingente, vamos a decir que fue los primeros curiosos que se atrevieron. Fueron 20 personas y bueno, disfrutaron. Entre ellos vino una muchacha que estaba haciendo su tesis de grado era construcciones gumancistas y necesitaba ir al Calvario, pero no tenía cómo ir a hacer su trabajo de campo. Aprovechó la ruta y su papá constantemente la llamaba para ver cómo estaba. Del papá, después de haber visto la foto, al segundo recorrido se vino. ¿Y qué pasó aquí? Que el Señor nos dijo de que sus padres siempre le prohibieron ir al Calvario. Y es donde vemos que la parte histórica era justamente que en los años 60, la parte de la lucha armada, la parte de izquierda, viene y toma un poco ese espacio, lo que es la zona del 23, y se hizo muy peligroso. Exacto. Entonces, durante los años 60 hasta finales de los 90, estuvo prácticamente abandonado y negado al caraqueño, un espacio tan caraqueño. Esta primera ruta que me hablas, Dervis, que es el Calvario, ¿cuándo fue? ¿Cuándo comienza esta historia de Fundea? Mira, la primera ruta fue por allá por el 2009. Ya habían comenzado los trabajos de restauración del parque, nos reunimos con las directivas del parque y justamente el plan de estrategia que se buscaba era de hacerlo atractivo al caraqueño, porque el caraqueño no viene y entonces no va a servir de nada hacer todo un trabajo de restauración si no va a ser usado. Bueno, empezamos a traer la gente, usar las redes sociales, la gente empezó a quedar maravillada, eso es Francia, eso es Europa, no, eso es Caracas, eso es aquí el Calvario. Entonces mucha gente empezó a venir por curiosidad y empezaron a disfrutar ese espacio. Una segunda ruta era cerca de la Plaza Bolívar, nosotros le llamamos Tras la Huella de Guzmán, hablamos de todas las construcciones gumancistas. Y igual, bueno, pero si yo conozco el centro, ¿para qué voy a ir? Pero cuando vinieron y empezaron a escuchar su historia, mira, todos quedaron fascinados y empezaron a querer un poco más el casco histórico. Y creo que es lo más importante de este trabajo. Cuando tú le das a conocer ese contenido histórico del lugar, esa referencia histórica, hace que tú o la persona se reconecte con su historia. Y al reconectarse con su historia, con su pasado, se está reconectando con su ciudad. Y como dicen los viejos, cuando sabemos de dónde venimos, nadie nos quita lo bailado.
Porque Exacto. sabemos dónde estamos y sabemos hacia dónde vamos. Exacto, es que Eso es aprendes valorar. a valorar lo que tienes Sí. y de dónde eres y de dónde vives y dónde haces vida pues, con tu Así. familia. Dervis, estaba hablando contigo antes de entrar al programa y este es un espacio que, bueno, como lo decía al principio, es dedicado a lo que es el emprendimiento y este ha sido tu emprendimiento. Tú pasaste, como te presenté, paramédico. ¿Cómo surge ese cambio, esa idea de quizás dedicarte a lo que es la salud? También eres parte de lo que es rescate de montaña y de repente decir, Dervis, o sea, ya yo no voy a seguir como paramédico y paso a este proyecto de vida de dedicarte a lo que es el turismo, a presentarle a la gente un turismo diferente. Sí. Yo me preparé para ser paramédico, guía de rescate de montaña. Mayormente trabajé en la vertiente norte del Parque Nacional del Ávila, que vertiente que da hacia el litoral, hacia el Mar Caribe. Uh-huh. Y tenía que conocerme todos esos caminos, ya que justamente por cuestiones de trabajo, si hay que ir a buscar a alguna persona extraviada, había que conocer, identificar elementos. Y empezamos en ese redescubrir una gran cantidad de ruinas históricas, rieles, restos de haciendas, que empezamos a buscar en los libros y había poca referencia, pero cuando empezamos a preguntarle a los abuelos que viven en el lugar, las historias eran fascinantes y empezamos a ver que, mira, eso se está perdiendo porque si no hay quien la cuente, se va a perder. Okay. Empezamos a investigar, seguía trabajando, pero empezaba a buscar. Empezamos a amalgamar un grupo de personas lo que es el amor o nuestras pasiones. Nuestras pasiones era el excursionismo, Okay. otra de las pasiones era la educación ambiental y el amor a la historia. Por eso ahí un día sentado buscando la manera de qué hacer para poder llevar un proyecto, nace el nombre de la fundación y bueno, qué mejor que poner el nombre de nuestras pasiones, la historia, el ecoturismo y el ambiente. Que eso es lo que complementa Fundea como tal. Sí, esas son nuestras actividades de trabajo. El principal trabajo que realizamos, como te he dicho, es investigación. Okay. El turismo cultural ha sido nuestro proyecto bandera, ya que ha sido la mejor manera de poder nosotros enseñar la historia en el propio lugar de los hechos. Uh-huh. Y también nos ha servido para poder canalizar todas las investigaciones, porque antes la investigación era amplia, pero ya sé que cuando consigo una investigación, esto va para esta ruta, esto va para esta ruta. Okay. Y O sea que eso es un no- estudio constante, no es nada más que, por ejemplo, Siempre. cuando hiciste la primera ruta, que fue en el Calvario, ya tienes esa investigación planteada y vas a continuar con esa ruta, pero siempre va a surgir algo nuevo. Siempre va saliendo nuevas informaciones. De repente había una información que se decía, pero las nuevas investigaciones te la refutan. Uh-huh. Y uno como un buen investigador y buen difusor de esa historia, tiene que hablar que, bueno, aquí está errado, ahorita se dice esto No. porque se han encontrado las evidencias. Claro, y que puedes encontrar Dervis, en estas excursiones que haces con personas también investigadoras que han hecho estudios con respecto a nuestra historia y te puede decir, mira, eso que estás diciendo no es así. Sí. Y te ha pasado No, eso en las sí, excursiones. ha habido debatir. Es parte, nosotros hacemos mayormente muchas actividades públicas, Ujú. pero también muchas universidades nos han contactado para trabajos de campo. Buenísimo. No, también tenemos un proyecto que se llama Turismo Escolar Fundea, Ujú. donde también llevamos a los niños a conocer esos sitios. Solamente que la información va adecuada a cada, vamos hacia cada niño, Ese cada punto grupo. justamente, Dervis, quería tocar porque vemos tus trabajos que haces, que son personas que quizás podemos decir personas mayores que quieren esa historia, pero ¿cómo ha sido tu experiencia con este trabajo, por ejemplo, con los adolescentes? Llevarlo a que se interesen por ese turismo y los niños. Todos quedan encantados. Mayormente creo que trabajamos para un grupo grande. Uh-huh. Sí, mayormente se interesan personas mayores, porque ellos vivieron una etapa donde sus padres los sacaban a todos esos sitios abiertos. Ajá. Y después quedaron cerrados, crecieron, tuvieron que adaptarse a una nueva cultura y bueno, quieren lo mejor para sus hijos y quieren volverlo a sacar. Los jóvenes van y disfrutan y justamente también hemos aprovechado esto de las redes, porque muchos jóvenes quieren hacerse una muy buena foto. Bueno, vas a tomarte una muy buena foto. Ajá, exacto. Te vas a tomar una foto, por ejemplo, en los Fortines del Ávila con un atardecer y te vas a sentir fuera de Caracas sin salir de ella y mira, ya Ujú. muchos quedan encantados. Y cuando escuchan las historias, se quedan fascinados porque no es la historia de héroes, fechas y batallas, sino mira, esto ocurrió aquí y le ocurrió a cualquier persona, porque cualquier persona está viviendo su historia. De hecho, cada quien hace una historia. Ahorita estamos haciendo historia
seguimos haciendo historia y justamente ese es el trabajo. Exactamente. Bueno, amigos, estamos hoy en Dosis Plus conociendo lo que es el emprendimiento y todo el trabajo de Fundea, una fundación, como lo está diciendo acá nuestro invitado, el fundador Dervis López, que se dedica a este turismo ecológico, cultural, histórico de una manera diferente. Conocer el turismo, sobre todo acá en Caracas, diferente. Conocer esos sitios históricos que nos han dicho nuestros abuelos, pero que esta vez lo conocemos de una manera diferente. Nosotros vamos a hacer nuestra pausa correspondiente y al regreso seguimos hablando más sobre el turismo ecológico, cultural y histórico acá con Dervis López. Dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0424-208-0402 y en Instagram por @odyocondaM. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Usted escucha Dosis Alternativa con Marilia García, solo por RCR 750, la radio que se ve. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy viernes en nuestra sección de Dosis Plus. Hoy estamos hablando sobre el turismo ecológico, cultural e histórico. Para ello nos acompaña acá en el estudio Dervis López, él es paramédico, director y fundador de Fundea, que justamente estamos hablando sobre su emprendimiento de vida que es Fundea, es guía de rescate de montaña y gestor cultural. En la parte anterior, para hacerles un breve resumen, estuvimos hablando sobre toda la fundación de Fundea, sobre sus primeras rutas, de cómo contar esa historia de nuestros sitios que son tan emblemáticos y turísticos acá en Caracas, en La Guaira, quizás en Miranda también, y no lo conocemos y no sabemos. Pasamos por el lado y nada más decimos, bueno, ahí me queda el Ávila, aquí me queda el Calvario, pero ¿qué hay detrás de eso? Es importante saberlo. O qué ocurrió también, qué ocurrió allí y nosotros pasamos y no sabemos qué tan historia, qué pesada historia que tenemos ahí tan bonita. Dervis, ¿cuántas rutas tiene ya Fundea? Mira, tenemos aproximadamente 30 rutas. Muchas de ellas mayormente en el eje de lo que es el Estado Vargas, el Ávila y Caracas, lo que es Distrito Capital. Pero también tenemos rutas en el Estado Miranda, como el Casco Histórico de Petare. También vamos a Chirimena, ahí hablamos un poco de lo que es la parte de los afrodescendientes y la pesca artesanal. También vamos a Virongo y aquí hablamos un poco de los afrodescendientes y la temática sobre el cacao. También tenemos una ruta en Aragua que hablamos de la Hacienda Santa Teresa y también de la Colonia Tovar. Cada uno de ellos vamos contando una historia del lugar, justamente recopilada por sus habitantes, por sus abuelos, por su sentir. No solamente es ir, como tú lo dijiste anteriormente, ir y ver. No, cuando tú ves y conoces un poco, lo empiezas a sentir. Fíjate que la Constitución Bolivariana de Venezuela y las leyes nos dicen que todo ese patrimonio cultural es nuestro. Pero ¿cómo quererlo? ¿Cómo hacerlo nuestro si no lo conocemos? Entonces es justamente ese puente que estamos haciendo nosotros entre esas personas que quieren conocer su patrimonio y nosotros los llevamos a conocer ese patrimonio. Claro, estas rutas suenan interesantes. Por ejemplo, ir al casco histórico de La Guaira, que por cierto me llama la atención cuando colocas La Guaira y lo colocas con Y y no con I. ¿Qué quiere decir eso? Haciendo acá un paréntesis. Mira, La Guaira originalmente se escribía con Y, Guaira. Después cuando se hacen los cambios en la parte de la ortografía, le colocan la I latina. Pero hasta finales de 1800, inclusive empezando el año 1900, ya se escribía con Y, y en el extranjero todo el mundo escribía La Guaira con Y. Y hay algo que todo guaireño de cepa, que se siente guaireño al 100%, escribe La Guaira con Y.
Entonces soy uno de ellos y sigo con esa cultura y esa tradición que he sido enseñada por mis padres. Qué bueno, ¿no? Y qué bueno que lo lleves, porque mucha gente quizás ve en tus redes sociales que escribes esta ruta con Y y dice, pero ¿por qué lo escribe con Y? Sí, hay algunos que lo dicen de muy buena manera con la curiosidad, hay otros que te dicen así reprochándolo. Ajá. Y lo que hacemos es decirle, y hicimos un escrito del por qué con un basamento documental y con fotografías de finales de 1900, de principios de 1900, donde pueden ver que dice Guaira. Claro, Derby, en estas rutas, por ejemplo, esta parte, ya sabiendo por qué la Y y la I latina con lo de la Guaira, mucha gente quizás que no conocen el trabajo pensarán que van a ir a esta ruta y van a divertirse. Vamos a ir a la playa, vamos a esto, pero ¿qué le ofrece como tal Fundea en estos recorridos? Sí, mucha gente cuando habla de la Guaira piensa que es playa. Ay, vamos aquí, es playa. No, le hablo de que vamos a ir a conocer sitios históricos, unas calles que están añejadas de historia. De hecho, tenemos muchísimo más patrimonio y La Guaira puede catalogarse como también otra Cartagena de Indias o como Puerto Rico, porque tenemos toda esa antigüedad y todo ese patrimonio allí. Es un gran campo histórico donde tú caminas, tienes elementos coloniales, republicanos, tienes los silos de Cruz 10 al frente, tienes edificios contemporáneos con Art Deco. Entonces es una mezcla ahí mismo en esa pequeña ciudad que ha sido muy golpeada por la tragedia y bueno, también por los gobiernos. Exacto. Pero el amor de su gente ha hecho que La Guaira se mantenga. ¿Y qué ofrecemos? Ir a que conozcan los fortines de La Guaira, que mucha gente se niega a conocerlo porque siempre se nos dice, La Guaira es peligrosa. Mira, la gente de La Guaira es muy abierta, muy cálida. Eso sí es verdad. Y si lo vas a ir a conocer, ellos te abren las puertas. Inclusive para que conozcan sus casas. Cuando estamos en los recorridos. Eso es bonito. Por ejemplo, a los niños. ¿Qué actividades le presenta Fundea para que sea atractiva? Porque atrapar a un niño a veces es difícil. Mira, la primera propuesta fue en el casco histórico de La Guaira. Ahí comenzamos con una escuela que era justamente Escuela La Guaira. Y el primer grupo fue para nosotros, wow, ¿qué hacemos? Porque eran preescolar. ¿Fuerte? ¿Una demanda fuerte? Lo pasaron de maravilla porque empezamos a jugar la temática de los piratas, empezamos a contar la historia de los piratas. Entonces los niños, al ver un castillo y al ver el mar, eso fue lo primero que pensaron. Y bueno, gracias a Dios nos fue bien. Después vino la primera etapa y la segunda etapa. De ahí empezamos a crear estrategias y ya le trabajamos a diferentes colegios que ya cuando vienen en sus semanas aniversarias o vienen también con parte de su trabajo de campo según su proyecto de grado, de llevarlo, por ejemplo, dictamos un taller de senderismo para niños porque tenían que tener conocimiento de educación ambiental. Buenísimo. Entonces llevarlo, por ejemplo, a los venados, hablarles lo que era una carpa, ir por el sendero de interpretación para que vean lo que es el musgo, las diferentes plantas, algo que hasta los mismos niños y los mismos padres quedan encantados. Claro, y eso nos sirve en esta era que estamos, Derby, esta era digital, y aparte que nos suma la pandemia del confinamiento, que vemos a los niños muy sumergidos en la tecnología y quizás sacarlo de ese mundo tecnológico y llevarlos a estas rutas que son ecológicas. Por ejemplo, yo lo viví con mi hija hace poco que subimos al Ávila y vimos, y la diversión fue total, y adiós teléfono, o sea, no me importa de verdad esa tecnología y llegar ahí es muy bonito, y que ustedes lo hagan es muy bonito de verdad. Pero fíjate un hecho que también nos ocurrió en un colegio privado. Se anotaron los niños y bueno, se dio la oportunidad que también fueran los padres para acompañar a los niños. Se inscribieron 29 niños y 42 padres. O sea, los padres les gustan. Sí, tuve que hacer 2 planes vacacionales en ese momento, un grupo trabajar con los niños y a los padres también llevarlo para que disfrutaran la ruta. Los padres no vimos que la oportunidad de que los padres no eran acompañar a los niños, sino que también los padres disfrutaran y conocieran su historia. Qué bueno. Derby, ¿Fundea piensa expandir rutas? ¿Piensa llegar a otras partes de Venezuela? Sí, estamos trabajando y de hecho hemos colaborado en redes con otras organizaciones. Hemos asesorado también en la creación de rutas de algunas personas, algunos emprendimientos, sobre lo que sería la información histórica, cómo recopilar esa información histórica, cómo crear la ruta. En lo personal, estamos trabajando en investigación para fomentar unos libros. Uno de ellos es sobre el Dr. Canoche, una máxima investigación que llevo desde hace muchísimos años. También lo he visto. Logramos contactar, y la emoción que uno lleva como investigador es poder contactar a los descendientes del Dr. Canoche en Alemania, y que ellos también están interesados en escribir la historia de su familia, tienen muchísima información
Y bueno, ellos tienen la información de Alemania, yo de Venezuela, y estamos haciendo esa fusión para... Buenísimo. Derby, bueno, como sabes, el tiempo en radio pasa rapidísimo y yo sé que nos sobraría tiempo para hablar de Fundea y todas estas rutas, pero me gustaría que seas tú el que invite a todas las personas que están sintonizadas a esta hora con Radio Caracas Radio a que te sigan en las redes sociales para que allí puedan contactarte y ver esas rutas y bueno, y puedan hacer todos estos recorridos históricos que tú haces. Vale, bueno, nos pueden seguir a través de las redes sociales, @Fundea, FUNDHEA, a través de las redes, Instagram, Twitter, Facebook, también por nuestro WhatsApp 0416-413-0136. Y ahí estamos. Dense la oportunidad de conocer la historia, de conocer su patrimonio y conocer su ciudad de una manera diferente. Así es, bueno, Dervis, agradecida por este tiempo que estuviste acá en nuestro espacio Dosis Alternativa, nuestra sección Dosis Plus, conociendo un poco sobre este turismo ecológico, cultural e histórico que ofrece Fundea, que ya lleva bastante rato recorriendo varias partes de Venezuela, y qué bueno que de verdad se expanda y así podamos conocer no nada más sobre Caracas, La Guaira y Miranda, sino sobre toda Venezuela. Bueno, amigos, así llegamos nosotros al final de nuestro espacio, deseándoles que tengan todos un feliz fin de semana. Seguimos con más de la programación de su radio Caracas Radio. Hasta aquí esta edición de Dosis Alternativa, donde su bienestar físico